Mi abuelo, el alcalde de Fornalutx, hijo del último poseedor del predio de Moncaire, que también fue alcalde ahí en Fornalutx, igual que su padre, o sea, mi tatarabuelo, era del Partido Liberal, de la facción que lideraba el conde de Romanones. Bueno. Mi padre y un hermano suyo, en Molins, conocieron a don Javier de Borbón Parma, el hermano de la emperatricita de Austria. Este señor, don Javier, y su mujer, su esposa, doña Magdalena, eran clientes de la tienda, de la frutería, que mi padre y mi tío regentaban en Molins. Esto era ahí por los años entre 20 y 35, que es cuando mi padre se casó, se separó de la empresa que tenía con su hermana y se casó con mi madre. Lo del carlismo, yo creo que mi padre no tenía ni la menor idea de la relación que pudiese tener don Javier con el carlismo. Bueno, bien. Yo cuando vine a España con mis padres, y regresamos ahí en el 53, ya me enteré de lo que había sucedido. Creo, no sé la relación que realmente tuvo mi tío ya políticamente. Bueno, mi abuelo, ya os lo he dicho, de liberal con Romanones. En 1920 hubo unas elecciones y las perdió. Entró otro alcalde, pero siguió en el ayuntamiento hasta el golpe de estado de Primo de Rivera, que Primo de Rivera en octubre, este año 2023, se cumplirá 100 años en el día 13 de su golpe de estado, y el 1 de octubre de la destitución de todos los ayuntamientos y su sustitución por comisiones gestoras. Bueno, dicho esto, si luego, a la caída del Primo de Rivera, se restauran los ayuntamientos que había habido antes y será el último ayuntamiento. Luego viene la República y la carrera de mi abuelo paterno, don Juan Estrada de Moncaire y Bennájar de Massana, acaba. Bueno. Mi padre nunca se metió en política, tenía sus opiniones, sus simpatías.
El otro hermano que iba detrás de él decía, bueno, pestes de la política. Pero la realidad es que fue concejal por las derechas durante el Bienio Negro y formó parte de la falange de los pioneros, digamos, ahora donde viene el nombre, que siguieron al Marqués de Sayas, que fue el jefe provincial en Baleares, y del grupo local, que en Fornalutx lideraba un señor que se llamaba Sebastián Vicent Mayol, que le apodaban de Moncaire también, porque su padre, pero ya en época que ya no era del predio de nuestra familia, cuidaron de la finca esta de Moncaire que hay en el término municipal de Fornalutx. Bien. El otro, que era el pequeño, que trabajaba, con el cual mi padre estuvo con él en Molins, me consta que en cierta ocasión vino aquí en Mallorca con la camisa azul y tuvo más relación con don Javier de Borbón Parma, que como todos sabemos fue el brazo derecho del último representante de la dinastía carlista y el nombrado por don Alfonso Carlos como regente de dicha comunión tradicionalista. Bueno. Sinceramente, he de deciros que fue muy lamentable y muy triste que don Jaime, el sobrino de don Alfonso Carlos, el hijo del llamado Carlos VII, no se casara y no tuviera descendencia. Tampoco las tuvo don Alfonso Carlos. Bueno. Bien. Estando, bueno, en 1953, estamos aquí en Mallorca, me entero de todas estas cosas, me llama la atención. En el 1956, en Molins, muere mi tío, y yo me pongo en contacto con los carlistas de Sóller, principalmente en él, que en aquel entonces era como su representante, don Bartolomé Darder Riviere, que había nacido en París, que en realidad se llamaba Auguste Jean Barthélemy. Su madre era francesa, el padre era de Sóller, le llamaban apodado de Can Penjat. Penjat quiere decir colgado, pero parece que el nombre venía de que este señor, el padre de él o el abuelo, era un hombre muy delgado, y Penjat también
en ese sentido, en Baleares, en Mallorca, Peñat, un hombre delgado. Bueno, me contó que un poco más la relación, pero yo creo que lo tenía un poco confundido, porque en el año 52, cuando el Congreso Eucarístico de Barcelona, el famoso Congreso Eucarístico de Barcelona, vino a España don Javier. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, don Javier fue prisionero. Había montado, en su finca de Bois-Besson y de Liniers, había montado un maqui. Por eso lo habían detenido los alemanes y se lo habían llevado a Dachau. Bueno, pero terminó la guerra, fue uno de los testigos de defensa del mariscal Pétain, el famoso juicio que le condenaron a muerte. La pena fue conmutada, como todos sabemos, y desterrado, prisionero, en la isla de Dieu. Bueno, donc, siguiendo el hilo de lo que os estoy contando, vino, que por cierto vino a Mallorca, y en la basílica aún no había tomado directamente la sucesión de su tío político y primo lejano. Por esta vía tenía opción a ser el sucesor como titular de la realeza española carlina. O sea que todavía seguía siendo el regente. Juró en la Basílica de San Francisco de Palma las franquicias antiguas del antiguo reino de Mallorca. Y parece que estuvo en Sóller y en el hotel, en aquel entonces, en el hotel llamado Ferrocarril, que es el hotel que está dentro de la estación del tren de Sóller, en Sóller. Hay la estación de Palma, el tren de Sóller se inauguró en 1920, en 1912, en 1929 fue electrificado, de la dictadura de Primo de Rivera. En 1913 se había inaugurado el tranvía, que el tranvía acaba en el puerto y hay el restaurante Marisol, que es la otra terminal. Pero, y curiosamente, los que administraban en aquel entonces tanto el Hotel Ferrocarril como el Hotel Marisol del puerto de Sóller son gente de mi pueblo, de Fornalutx. Hay en el Marisol creo un descendiente, si todavía lo lleva él, no sé, creo que se habrá jubilado, y lo mejor es otra gente ya. Bueno, pero vamos, tenía la administración más o menos era la misma.
Y don Bartolomé Darder Rivière, el jefe local del requete de Sóller, en 1937 Franco unificó, disolvió todos los partidos, los de la izquierda casi fusilados, los de la derecha disueltos, y hizo una unión que en realidad no fue aceptada ni por los unos ni por los otros, pero vamos, él se lo montó, entre la falange y la comunión tradicionalista. Y la comunión de tradicionales después era clandestina, pero tolerada, sobre todo cuando les convenía al régimen. Franco ya desde un momento tuvo bien claro, porque no quedaba más, que el sucesor, el que tenía que ser rey de España, era de la línea de don Alfonso XIII, la última dinastía reinante y la rama reinante, la de Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, y luego, bueno, sería el conde de Barcelona o su hijo. Al final, todos sabemos quién fue. Pero dejaba, a don Javier lo consideró siempre un príncipe extranjero, aunque los príncipes de Parma fueron siempre considerados infantes de España. Pero unos y otros se excomulgaban y la realidad, mire, creo que don Jaime de Borbón lo tenía claro. La rama, una vez extinguida la directa del infante don Carlos María Isidoro, el Carlos V de los carlistas, era la rama de don Francisco de Paula, el otro hermano de Fernando VII. El padre de don Francisco de Asís, el marido de Isabel II, y el padre, por lo menos el padre legal, era pública y notorio la homosexualidad de Francisco de Paula, y era muy poco probable que fuera el padre biológico, visto las circunstancias, pero vamos, legalmente era el padre de Alfonso. Era la que tenía que suceder, que es lo que se impuso, por ejemplo, en el legitimismo francés, porque con el legitimismo francés los carlistas de España fueron los sucesores, los pretendientes carlistas españoles fueron los sucesores del último Borbón francés, del conde de Chambord. Bueno. Bien. Aquí son las cosas tal como son.
abuelo liberal de Romanones, mi padre y mi tío Bernardino, que conocen en Molins, tienen como cliente a don Javier de Borbón y a doña Magdalena de Borbón-Bosset, otra Borbón, pero no de una rama dinasta. Y yo, que me intereso por toda esta historia, incluso escribí una carta a don Javier, que me contestó. Y recuerdo que me decía que sí, que se acordaba de mi tío y de mi padre, y me decía, entre otras cosas, el recuerdo a tu padre y a tu tío nunca olvidaré. Aún lo tengo. Y otra que me acuerdo también que mandé, cuando Franco promulgó los principios del movimiento, que había un apartado que hablaba de la monarquía católica, social y representativa. Se había sustituido la palabra foral, los carlistas defienden los pueblos, los antiguos pueblos, por la palabra social, que más o menos podía ser parecida. Que me dijo, palabras no son hechos. Yo no creo que, por ejemplo, don Javier de Borbón le gustara mucho la deriva socialista de su hijo mayor. Tal vez por lo que había pasado, estaba pasado con Franco y que tal, que le veía como un príncipe extranjero y todo, y les ponía... bueno, jugó con muchas cartas para Franco, a Franco y los otros intentaron, don Carlos Hugo viniendo haciendo de minero, el hermano, el otro, don Sixto, alistándose a la Legión extranjera española, que luego se lo llevaban de encima. Bueno. Pero España para acabar, quizás con la dictadura, que tenía que acabar las cosas, si más o menos queríamos un poco estar con Europa, aunque esta Europa tampoco es de admirar, pero vamos, se había que hacer algo. No se había sido tampoco los carlistas, los requesés, ayudaron a Franco, pero tampoco el régimen que hizo Franco
tuvo mucho en cuenta la aportación carlista. Lo único que les dejó prácticamente fue la presidencia de las Cortes, don Esteban Bilbao y don Antonio Iturmendi, creo que se llamaban. Eran carlistas, habían sido carlistas, procedían del carlismo, y el Ministerio de Justicia. Pero tampoco el carlismo era algo semejante al Partido Comunista, que es lo que prácticamente se convirtió con Carlos Duro. Bueno, se dice que la culpa es que el nuevo partido carlista en la transición no fue legalizado a su debido tiempo. Bueno, yo no creo que sea así eso. No creo que esto tuviera mucha culpa. Porque luego, don Carlos Duro se autonombró, o lo nombraron, o dijeron, no sé, presidente del Partido Carlista, y se presentó a diputado. No. Un titular de una dinastía. Mira, estos sus parientes de Braganza, de Portugal, lo ha tenido más claro. Don Duarte de Portugal, don Duarte de Braganza, no le interesa presentarse como presidente, a candidato de la presidencia de la República de Portugal. Y lo tiene claro. No. Un titular de una dinastía tiene que ser titular de la realeza, de la corona, para todos los moradores, los habitantes del estado del que considera el reino. Y democratizar demasiado una dinastía, una monarquía, es una equivocación. La monarquía, la corona, tiene que convivir, sí, con una democracia, porque los tiempos han evolucionado. ¿Y qué es lo que pasa en Inglaterra? Bueno, ya sabemos que con las generaciones nuevas, y bueno, las cosas muchas pueden cambiar y también terminar la monarquía ahí. Pero yo creo que terminará más pronto la monarquía, por desgracia nuestra, en España que no en Inglaterra. Por tanto, ya ve. Bueno, eso era lo que os quería contar. Mi abuelo liberal de Romanones, la facción más de derechas del Partido Liberal, el conde de Romanones fue el que aconsejó a Alfonso XIII de marchar para evitar
un derramamiento de sangre que vendría luego, ¿verdad? Que fue su defensor cuando las cortes republicanas lo juzgaron y le quitaron el título de rey y la nacionalidad española y todo eso. Fue como no, es que... Este señor, don Javier, sobrino político del último rey titular de la gama carlista de Alfonso Carlos. Y yo, un curioso de historia, que me siento monárquico, acepto la monarquía actual como mal menor, pero que me siento, en el fondo, legitimista. Creo que es un error que en Suecia y en Noruega y todo, bueno, se haya suprimido la ley sálica, en Bélgica también, tal como se ha hecho, y que por lo menos no se haya mantenido la preferencia en el mismo grado de parentesco, la preferencia varonil. Tal vez voy equivocado, pero no creo ir equivocado. Y el tiempo me dará la razón, porque si no es muy correcto, políticamente correcto, o no correcto, no es justo, digamos, no me sale la palabra, que un hombre tenga que ser forzosamente el jefe, que lo puede ser la mujer. ¿Por qué tiene que serlo precisamente el primogénito o la primogénita? Podría ser el Benjamín, por ejemplo, o la Benjamina, o uno de cualquiera de la fratería que haya habido. Bueno, no sé qué pasará, pero lo que quiero tener claro es que esa bandera, que la bandera de España, y este escudo, con los leones del Castillo, las varas de Aragón y Cataluña, y la cadena de Navarra, tiene que seguir siendo la bandera de España. Espero que mi video os haya gustado y que le pongáis un like. Y hasta otra.